Imagina un territorio que se extiende más allá de lo que la vista alcanza. Un imperio donde cada frontera está marcada por el acero, y cada decisión altera el destino de millones. Ashoka dominaba este vasto dominio con una voluntad inquebrantable. Sus ejércitos no conocían el descanso. Las marchas de sus tropas hacían vibrar la tierra, desde las montañas del norte hasta las costas del sur. Él poseía el control total sobre los recursos, las rutas comerciales y las vidas de quienes habitaban sus tierras. No existía ley que no emanara de su voluntad, ni desafío que no fuera aplastado antes de tomar forma. El oro fluía hacia sus arcas, y los estandartes de sus legiones ondeaban en cada bastión conquistado. Era el amo absoluto de un sistema diseñado para la expansión constante. Cada movimiento de su mano significaba el avance de una maquinaria bélica, que no admitía resistencia. El poder, en su forma más pura y cruda, residía en sus manos, sosteniendo un imperio que parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, los libros de historia no guardan su nombre por las tierras que tomó ni por las ciudades que redujo a cenizas. Ese hombre, capaz de someter naciones enteras, protagonizó un evento que nadie en su tiempo pudo prever. En lugar de acumular más trofeos o expandir sus fronteras hasta el horizonte, Ashoka hizo algo que desafió toda lógica de poder: pidió perdón. Este giro inesperado fractura la imagen del tirano invencible. La narrativa de su vida se detiene en seco ante este acto insólito. ¿Cómo es posible que el dueño de un imperio, con el mundo a sus pies, decidiera inclinar la cabeza? No fue una debilidad, sino una decisión que alteró el curso de su existencia y la de millones. Mientras otros buscaban la inmortalidad en el bronce de sus estatuas, él la encontró en un gesto de contrición que aún hoy resuena con fuerza. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió para que el conquistador más temido cambiara su espada por la paz? Para entender este cambio, debemos retroceder hasta el siglo III antes de nuestra era. Nos situamos en el corazón de la India antigua, un territorio marcado por ríos caudalosos y llanuras que se extienden bajo un sol inclemente. Aquí, el Imperio Maurya se erigía como una estructura política sin precedentes. No era solo un conjunto de ciudades, sino una red compleja de rutas comerciales, guarniciones estratégicas y una administración centralizada. En este escenario de ambición y expansión, Ashoka aparece como una pieza fundamental de una maquinaria dinástica. El poder en el Imperio Maurya se heredaba a través de alianzas y una vigilancia constante sobre las fronteras. Ashoka habitaba este mundo de jerarquías rígidas y decisiones estratégicas, donde el control del territorio definía la supervivencia. Es en este contexto de presión política donde su figura comienza a tomar forma, mucho antes de que el arrepentimiento marcara su destino. Pero no se equivoquen, Ashoka no nació bajo el aura de un santo. En sus años de juventud, su nombre era sinónimo de una ambición que no conocía límites ni contemplaciones. Mientras otros príncipes buscaban la aprobación de las cortes, él observaba el tablero político con la frialdad de un estratega. No había lugar para la piedad en su agenda. Cada decisión estaba diseñada para consolidar su influencia. Sus aliados lo temían tanto como sus enemigos, pues sabían que su lealtad dependía únicamente de la utilidad. Ashoka operaba en un entorno donde la palabra dada valía menos que el filo de una daga. Su día a día consistía en calcular riesgos y ejecutar maniobras de presión que dejaban poco margen a sus rivales. La santidad era un concepto inexistente en su vocabulario. En ese entonces, solo importaba el poder. La estabilidad del Imperio Maurya se fracturó en el instante en que el emperador Bindusara exhaló su último aliento. El palacio, antes un centro de mando ordenado, se convirtió en un nido de susurros y movimientos furtivos. Los consejeros abandonaron sus puestos habituales para asegurar sus propias posiciones, mientras los mensajeros corrían por los pasillos. La muerte del monarca no trajo duelo, sino una urgencia gélida. El trono quedó vacío, y con él, el control absoluto. Ashoka observó desde la periferia cómo los ministros comenzaban a trazar nuevas alianzas en las sombras. El vacío de poder era total, y el riesgo de una guerra civil se palpaba en el aire estancado de las cámaras reales. Ashoka no esperó a que el protocolo dictara su siguiente paso. Entendió que el momento de la transición era la única ventana. Mientras otros buscaban refugio, él comenzó a reunir a sus leales. El tablero estaba servido, y la lucha acababa de comenzar. El palacio se convirtió en un escenario de ejecuciones rápidas. Ashoka no buscaba negociar, buscaba la eliminación total de cualquier competidor que compartiera su sangre. Los pasillos de piedra, antes silenciosos, se llenaron del choque de acero contra acero. Sus hermanos, sorprendidos por la velocidad del ataque, intentaron fortificar las cámaras interiores, pero las puertas cedieron ante la presión de los hombres de Ashoka. Él avanzaba sin detenerse, ignorando las súplicas y los intentos de mediación de los guardias. En cada habitación, el desenlace era el mismo: una estocada precisa, un cuerpo que cae y un obstáculo menos en su ascenso. No hubo juicios ni exilios.
Asoka ejecutó su plan con una frialdad quirúrgica, moviéndose de un ala del palacio a otra mientras el resto de la corte observaba desde las sombras, paralizada por el miedo. Cada hermano que caía consolidaba su posición, eliminando las facciones que dividían la lealtad del ejército. Cuando el último de sus rivales fue neutralizado en el patio principal, el silencio regresó, pero esta vez era un silencio absoluto, marcado por la ausencia de cualquier voz que pudiera cuestionar su autoridad. Asoka se quedó solo en el centro del poder, con las manos manchadas y el trono finalmente a su alcance, tras haber purgado su propia familia para asegurar que nadie más pudiera reclamar el imperio. El trono del Imperio Maurya quedó finalmente bajo el control de un solo hombre. Asoka se sentó en la silla de mando, mientras el eco de los últimos enfrentamientos aún resonaba en las paredes de piedra. No hubo celebraciones, solo una obediencia inmediata y gélida por parte de los ministros supervivientes. Los generales, al ver la determinación del nuevo emperador, bajaron la mirada y juraron lealtad sin cuestionar los métodos empleados para alcanzar la cima. Asoka comenzó a emitir decretos que transformaron la administración del Estado en una maquinaria de fuerza pura. Cualquier rastro de disidencia fue erradicado mediante patrullas constantes y la presencia de guardias en cada esquina de la capital. La estructura del imperio se volvió rígida, diseñada para canalizar toda la voluntad del pueblo hacia un único punto, la autoridad del emperador. Los recursos fueron redirigidos para fortalecer la infraestructura militar, asegurando que el control sobre las provincias fuera total. El ascenso había concluido, y con él, el nacimiento de un régimen que cimentaba su estabilidad sobre el miedo y el poder absoluto. Una vez asegurado el control absoluto, Asoka giró su mirada hacia las fronteras. El imperio no era suficiente. Las arcas del Estado, llenas de impuestos y recursos, fueron vaciadas para alimentar una ambición sin límites. Los herreros trabajaron sin descanso, convirtiendo el hierro en miles de armas que salían de las fraguas día y noche. Asoka reorganizó a sus hombres, dividiéndolos en unidades disciplinadas que respondían a una sola orden. Las rutas comerciales se transformaron en arterias de suministro militar. Carretas cargadas de suministros, flechas y provisiones comenzaron a fluir. El emperador supervisaba personalmente el entrenamiento de sus tropas, exigiendo una precisión absoluta. No buscaba defender, buscaba expandir. Los mapas sobre su mesa de piedra se llenaron de marcas que señalaban los reinos vecinos. La maquinaria estaba lista. Asoka dio la señal, y la marea de soldados comenzó a avanzar, dejando atrás la capital para devorar las tierras más allá del horizonte. Las fronteras se desmoronaron bajo el peso de los batallones. Asoka no buscaba negociaciones, sino la sumisión total. Los ejércitos Maurya cruzaron ríos y escalaron montañas, rodeando ciudades que apenas ofrecían resistencia. Los gobernantes locales entregaron las llaves de sus fortalezas. Los estandartes del imperio reemplazaron a las banderas locales. Los campos de cultivo fueron confiscados y los graneros vaciados para alimentar a la maquinaria de guerra. Asoka establecía guarniciones en cada punto estratégico. Los pueblos sometidos fueron obligados a pagar tributos. El mapa se teñía de un solo color. La resistencia era aplastada antes de que pudiera organizarse. Cada ciudad conquistada se convertía en un nuevo engranaje del sistema, extendiendo el dominio del emperador. La expansión era un proceso metódico, una cadena de victorias que daba paso a la hegemonía absoluta. El éxito constante comenzó a alterar la percepción de Asoka. Ya no se trataba solo de estrategia o de consolidar fronteras, sino de una sed de dominio que se alimentaba de su propio ego. Cada victoria confirmaba en su mente una verdad absoluta: él era el único capaz de unificar el subcontinente. Asoka caminaba por sus salas de audiencias, observando los mapas que ahora cubrían casi toda la India, y sentía que el mundo se encogía bajo su mando. Los informes de los generales llegaban diariamente, confirmando que no existía fuerza capaz de frenar su avance. Esta certidumbre lo llevó a creer que su voluntad era ley natural. Los consejeros, temerosos de contradecir al soberano, solo reforzaban su convicción de invencibilidad. Asoka se movía con la seguridad de quien posee el destino de millones en sus manos. Su sombra, proyectada por la magnitud de sus conquistas, parecía cubrir cada valle y cada llanura, desde el Himalaya hasta los confines del sur. No había rincón que no hubiera sentido el peso de su autoridad. En su mente, el mapa estaba casi completo, una obra maestra de poder que él mismo estaba esculpiendo. La resistencia se había vuelto un concepto abstracto, convencido de que nada podría detener su ambición. Sin embargo, un punto en el mapa permanecía inalterado. Kalinga, una región costera rica y estratégica, se negaba a inclinar la cabeza. Sus puertos, vitales para el comercio marítimo, operaban con total independencia, ignorando los decretos que emanaban del trono. Asoka extendió su dedo sobre el pergamino, trazando una línea que rodeaba aquel territorio rebelde.
Para él, la existencia de Kalinga no era solo una cuestión de geografía, sino una grieta en la perfección de su imperio. Cada informe que llegaba sobre la prosperidad de sus mercados funcionaba como un desafío directo a su voluntad. Ashoka convocó a sus estrategas, señalando el enclave costero con una intensidad que no admitía réplicas. La autonomía de Kalinga se había convertido en una mancha en su legado, un recordatorio de que su dominio aún no era total. El emperador observaba el mar que bañaba aquellas costas, visualizando cómo sus flotas y legiones borrarían esa última resistencia. No toleraría que un solo reino decidiera su propio destino mientras él aspiraba a la hegemonía absoluta. La decisión fue tomada en el silencio de su cámara privada. Kalinga sería el próximo paso, el eslabón final para cerrar el círculo de su poder. La mirada del emperador se fijó en la costa, calculando el momento exacto. La orden fue emitida y el imperio entero comenzó a vibrar. Los arsenales abrieron sus puertas, liberando una marea de acero que se extendió por los caminos hacia el este. Ashoka movilizó a cientos de miles de hombres, una fuerza tan vasta que el polvo levantado por sus pies oscurecía el sol durante el día. Los carros de combate, cargados con suministros y armas, formaron columnas interminables que serpenteaban a través de las llanuras como una serpiente de metal. En cada aldea, los graneros fueron vaciados para alimentar a la maquinaria de guerra. Los herreros trabajaban sin descanso, martillando el hierro. No era una simple expedición punitiva, era una movilización total diseñada para borrar cualquier rastro de resistencia. Los generales supervisaban el avance con precisión matemática. La logística de esta campaña superaba todo lo visto anteriormente. Barcazas cargadas de provisiones navegaban por los ríos, mientras los exploradores marcaban las rutas. El aire se cargó de una tensión eléctrica, un presagio de la tormenta que se aproximaba. El suelo mismo parecía ceder bajo el peso de los elefantes de guerra. Ashoka observaba desde la retaguardia, viendo cómo su voluntad se transformaba en una fuerza física imparable, una avalancha que no dejaría nada en pie. El año 261 a.C. marcó el calendario con una mancha indeleble. Las columnas de infantería detuvieron su marcha al divisar las torres de vigilancia de Kalinga. El horizonte se cerró bajo una línea de estandartes que ondeaban con el viento salino. Ashoka, posicionado en una colina elevada, observó cómo sus unidades se desplegaban en abanico. Los ingenieros clavaron estacas y levantaron empalizadas temporales mientras los arqueros revisaban la tensión de sus cuerdas. No hubo parlamento, ni mensajeros cruzando las líneas enemigas con términos de rendición. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a tierra removida. Los comandantes de Kalinga, desde lo alto de sus fortificaciones, observaban la inmensidad de la fuerza que los rodeaba. El silencio previo al primer choque fue absoluto. Ashoka levantó su mano derecha, señalando el centro de la ciudadela. En ese gesto, la diplomacia murió y la historia se fracturó. Los tambores de guerra comenzaron a retumbar, un sonido sordo que vibraba en el pecho de cada soldado. La maquinaria de conquista se puso en marcha. El primer proyectil cruzó el cielo, trazando una estela que anunciaba el fin de la paz. La guerra de Kalinga había comenzado. Los dos ejércitos permanecen inmóviles, separados apenas por unos cientos de metros de terreno baldío. El aire, denso y cargado de polvo, parece negarse a circular. En las filas del imperio, los soldados aprietan el agarre de sus armas hasta que los nudillos se tornan blancos. No hay gritos, solo el sonido metálico de las puntas de lanza. Al otro lado, los defensores de Kalinga mantienen una formación cerrada, con los ojos fijos en el horizonte donde la marea de hierro se ha detenido. Un caballo relincha con nerviosismo, rompiendo la calma precaria, y el sonido rebota contra las murallas de piedra. El sudor recorre los rostros de los hombres. El silencio se vuelve físico, una presión que oprime los oídos y acelera el pulso de quienes esperan la orden. Ashoka observa desde su posición, inmóvil como una estatua, mientras el sol del mediodía golpea las superficies de metal, creando destellos cegadores que bailan entre las líneas. Cada segundo se estira, convirtiendo la espera en una tortura lenta. El suelo bajo los pies de los soldados vibra ligeramente, un temblor imperceptible que presagia el impacto inminente. La tensión es tan absoluta que el movimiento de una sola mano bastaría. El mundo entero parece contener la respiración, esperando que el primer grito rompa la barrera que separa la tensa calma de la carnicería inevitable. El primer grito rompe la inercia. Un rugido humano surge desde la vanguardia, un estallido que desgarra el silencio. Los soldados corren. El suelo retumba bajo miles de pies que golpean la tierra seca con violencia. El impacto inicial es un choque seco de madera contra metal, un sonido sordo que se multiplica por cientos. Las lanzas se hunden en los escudos, astillando los bordes. El aire se llena de un silbido constante, el vuelo de las flechas. El metal contra el metal produce un chirrido agudo,
un lamento constante que se mezcla con los gritos de los hombres al caer. La formación se rompe en el centro, donde la presión es mayor. Los cuerpos se entrelazan en una lucha desesperada. El polvo se levanta, nublando la visión y convirtiendo el campo en un laberinto de sombras y acero. La carnicería ha comenzado. El destino de Ahsoka se escribe ahora con cada golpe, cada caída y cada grito. La batalla se desborda. Ya no hay líneas, solo grupos aislados luchando por cada palmo de tierra. El barro se vuelve resbaladizo bajo el peso de los hombres que caen. Ahsoka observa cómo sus soldados, agotados, golpean con una desesperación ciega. Las espadas se mellan contra los escudos, perdiendo el filo, obligando a los combatientes a usar el peso de sus cuerpos para derribar al oponente. Un soldado de Kalinga se aferra a una lanza, negándose a soltarla incluso mientras retrocede. El aire es un denso muro de vapor y aliento caliente. El sonido de los huesos al impactar se impone sobre los gritos. La fatiga empieza a pesar más que el acero, pero nadie se detiene. Los hombres se agarran, forcejean y caen juntos en un abrazo mortal. La violencia escala a un nivel frenético. Cada golpe es un intento desesperado por sobrevivir un segundo más. El campo de batalla se convierte en una marea de extremidades y metal, donde la técnica ha muerto para dar paso a la pura brutalidad de la supervivencia. El último estandarte de Kalinga cae al suelo. Un golpe seco contra la tierra marca el final. Los soldados de Ahsoka lanzan un grito final, pero el sonido se apaga rápidamente, devorado por la inmensidad del campo. El movimiento se detiene. Los hombres sueltan sus armas, dejando que el metal choque contra las piedras, un tintineo que resuena con una claridad antinatural. La marea de acero se retira, dejando tras de sí un espacio abierto y desolado. Ahsoka observa el horizonte. No hay vítores, solo el sonido de la respiración agitada y el goteo constante de la sangre sobre el polvo seco. El objetivo se ha cumplido, el territorio ha sido tomado, pero la victoria se siente como un peso muerto. El aire, antes cargado de furia, se vuelve denso y estático. El emperador mira sus manos, luego el terreno conquistado. La ambición que impulsaba cada paso ahora se disuelve en una quietud gélida. El triunfo no trae alivio, solo una extraña y profunda vacuidad que se extiende sobre el campo de batalla. Ahsoka da el primer paso. Sus pies se hunden en una tierra removida, mezclada con restos de metal y astillas de madera. Camina entre filas de cuerpos que se extienden hasta donde alcanza la vista. No hay órdenes que dar, no hay enemigos que perseguir, solo hay una extensión infinita de quietud. Él avanza, esquivando los restos de un carro volcado, sus ojos recorren el terreno. Cada metro recorrido es una confirmación de la escala de la destrucción. El silencio no es ausencia de sonido, es una presión que golpea sus oídos, más pesada que el impacto de cualquier arma en el fragor del combate. Se detiene frente a un estandarte roto, parcialmente enterrado. Mira a su alrededor, buscando una señal de movimiento, pero solo encuentra la inmovilidad absoluta. El aire parece haberse vuelto sólido. Ahsoka se queda inmóvil, con la mirada fija en el horizonte, mientras el peso de aquel silencio se asienta sobre sus hombros. El silencio se quiebra. Un gemido agudo surge de entre los escombros, seguido por otro, y luego un coro de lamentos que se eleva desde el suelo. Ahsoka siente como el aire, antes estático, se llena de una vibración agónica. El olor a hierro fresco y a tierra quemada se vuelve insoportable, penetrando en sus pulmones con cada respiración. Él intenta apartar la mirada, pero el sonido de los heridos reclamando ayuda lo obliga a observar la realidad que sus pies pisan. Un soldado intenta arrastrarse, dejando un rastro oscuro sobre el polvo. Ahsoka lo mira y siente una punzada en el pecho que ninguna coraza puede contener. La rigidez de su postura se desmorona. Sus manos, que antes empuñaban el acero con firmeza, ahora tiemblan al costado de su cuerpo. El conquistador se tambalea, superado por la marea de sonidos y olores que confirman la magnitud de su obra. La armadura que protegía su voluntad se agrieta, dejando al descubierto el horror que él mismo ha desatado sobre la tierra. Ahsoka extrae un rollo de pergamino de su cinturón. Es el mapa de la región, marcado con líneas rojas que delimitan las nuevas fronteras de su imperio. Sus dedos recorren los trazos de tinta, buscando la victoria que hace apenas una hora celebraba como un triunfo absoluto. Pero al levantar la vista, el mapa pierde todo sentido. Las líneas de tinta no muestran los cuerpos que ahora cubren el terreno. La estrategia de conquista se desvanece frente a la realidad de la carne y la sangre. Él observa cómo el sol se oculta tras las colinas, iluminando los restos de lo que antes eran hogares y campos de cultivo. Cada marca en el pergamino, que antes representaba un territorio ganado, ahora se traduce en una vida extinta. La ambición, que durante años fue el motor de sus pasos, se convierte en un peso muerto en sus manos. Ahsoka deja caer el mapa al suelo, donde el viento lo arrastra sobre la tierra removida. Ya no hay gloria en las fronteras,
solo el costo incalculable de su sed de poder. El peso de la culpa se vuelve una presión física real. Ahsoka intenta dar un paso, pero sus rodillas ceden ante la magnitud de lo que sus ojos han presenciado. Se desploma sobre la tierra removida, sus palmas se hunden en el polvo mezclado con sangre. Intenta inhalar, pero el aire se siente denso, cargado de una pesadez que le oprime el pecho. Cada latido de su corazón resuena en sus oídos como un tambor de guerra que ya no quiere escuchar. Sus dedos se cierran con fuerza, aferrándose a la tierra, buscando un anclaje que no encuentra. La visión se le nubla, el horizonte, antes símbolo de expansión, ahora se cierra sobre él como una celda. El gran emperador, el hombre que doblegó reinos, se encorva hasta que su frente toca el suelo. No hay gritos, solo una respiración entrecortada y errática. Su cuerpo, acostumbrado a la disciplina del mando, se rinde ante la náusea de su propia obra. Se queda ahí, inmóvil, mientras el peso de miles de vidas extintas aplasta su voluntad, dejándolo reducido a un hombre solo frente a su propia ruina. Ahsoka se pone en pie con lentitud, sus manos aún manchadas de tierra. Mira a su alrededor, buscando una señal, una voz, algo que alivie el vacío que le quema el pecho. Camina entre las ruinas, deteniéndose ante cada superviviente, observando sus rostros marcados por el horror. Sus preguntas son mudas, pero sus ojos interrogan a los monjes que recorren el campo de batalla recogiendo a los heridos. Él los sigue, sus pasos son erráticos, alejándose de los estandartes imperiales que ahora le parecen señales de una mentira. Entra en su tienda, pero la rechaza de inmediato. El lujo de los muebles y las sedas le provoca náuseas. Busca en sus registros, en los mapas y en las crónicas de sus victorias, pero solo encuentra cifras de muertos. Desesperado, arroja los pergaminos al fuego. Necesita algo que no se pueda conquistar con acero. Sale de nuevo al exterior, ignorando a sus guardias que intentan seguirlo. Camina hacia el bosque, lejos del campamento, buscando en el silencio de la naturaleza una respuesta. La búsqueda ha comenzado. Bajo la sombra de un árbol centenario, Ahsoka se detiene. El aire aquí es distinto, carece del olor a metal y ceniza. Un monje, sentado en posición de loto, mantiene los ojos cerrados. El emperador se acerca. Sus pies descalzos pisan la hojarasca. El monje abre los ojos y le ofrece un cuenco de agua. Ahsoka lo toma, sus manos tiemblan menos. El hombre comienza a hablar sobre el Dharma, el camino de la rectitud. No hay órdenes, solo una explicación sobre la interconexión de todas las vidas. Ahsoka escucha. Cada palabra sobre la compasión actúa como un contrapeso a la violencia que ha ejercido. El emperador observa las manos del monje, que no sostienen armas, sino que descansan en calma. En ese instante, la ambición de Ahsoka se desmorona, reemplazada por una claridad nueva. El Dharma no es un concepto abstracto, es una promesa que él hace consigo mismo. Se pone en pie, su postura cambia, la tensión de sus hombros se libera. Ha encontrado una razón para vivir que no requiere destruir a otros. El camino de la paz comienza aquí. Ahsoka regresa al campamento militar. Sus generales lo esperan, listos para recibir órdenes sobre la siguiente incursión. Él camina hacia el centro del recinto, donde las espadas están apiladas como leña. Se detiene frente a su comandante principal y, con un gesto firme, ordena que cesen todas las operaciones ofensivas. El silencio cae sobre el ejército. Ahsoka camina entre las filas de soldados, observando las lanzas y los escudos. Ahora, da la orden de guardar las armas y desmantelar los puestos de asedio. Los oficiales protestan, pero él no retrocede. Firma decretos que anulan las conquistas pendientes y retira a las tropas de los territorios fronterizos. Ahsoka ordena que los recursos destinados a la guerra se redirijan a la administración interna. Su política ya no se basa en el dominio. La espada ha sido envainada, y el Estado, por primera vez en décadas, comienza a respirar bajo una tregua impuesta. Ahsoka convoca a los maestros canteros en el corazón de la capital. No busca monumentos a su gloria, sino registros de su arrepentimiento. Sobre bloques de arenisca, los artesanos comienzan a cincelar los nuevos principios del imperio. El sonido del metal golpeando la piedra resuena. Ahsoka supervisa cada trazo, asegurándose de que sus palabras sean claras y permanentes. Una vez terminados, los pesados pilares son transportados en carretas tiradas por bueyes hacia los puntos más remotos de sus dominios. En los cruces de caminos, en los mercados y cerca de las fronteras, los hombres levantan las columnas. Ahsoka observa cómo los viajeros se detienen ante la piedra tallada, pasando sus dedos sobre los surcos profundos. Ya no hay edictos de conquista, sino mensajes que claman por la rectitud. El emperador recorre el territorio, viendo cómo cada roca erigida se convierte en un testigo silencioso de su transformación. El imperio,
antes marcado por la sangre, ahora se puebla de piedra grabada, que obliga a todo aquel que la lee a reconocer un nuevo orden basado en la paz. Ahsoka recorre los mercados de la capital, observando el trato que reciben las bestias de carga. Ve cómo los animales son golpeados bajo el peso de las mercancías y cómo los ancianos quedan relegados al olvido. El emperador se detiene, toma un pergamino y comienza a dictar nuevas leyes. Prohíbe el sacrificio de animales en los rituales y ordena que se les proporcione agua y refugio. Simultáneamente, Ahsoka decreta que el respeto a los mayores es un deber cívico obligatorio. Los funcionarios recorren las aldeas, asegurándose de que los ancianos reciban raciones de grano y atención médica. El cambio es radical. Donde antes imperaba la ley del más fuerte, ahora florece una estructura social que prioriza la protección. Ahsoka observa cómo la vida cotidiana se transforma, reemplazando la brutalidad por un cuidado constante. En el centro de la Plaza Mayor, Ahsoka convoca a los líderes de las distintas escuelas de pensamiento que habitan su imperio. Sacerdotes, monjes y maestros de diversas tradiciones se reúnen bajo la sombra de los árboles. El emperador no busca una fe única, sino un terreno común. Con un gesto firme, Ahsoka decreta que ninguna creencia debe ser denigrada por otra. Los funcionarios distribuyen copias de sus nuevos edictos, donde se estipula que la crítica destructiva hacia los credos ajenos será castigada. Ahsoka observa cómo un monje budista comparte agua con un seguidor de tradiciones antiguas. El emperador se acerca, escucha sus argumentos y los invita a debatir sin levantar la voz. La tensión en el aire se disipa cuando los líderes comprenden que su coexistencia es la base de la estabilidad del reino. Ahsoka camina entre ellos, asegurándose de que cada voz sea escuchada y respetada. La verdadera fuerza del imperio ya no reside en la espada, sino en la capacidad de aceptar al otro. Ahsoka desplaza su atención hacia los caminos que atraviesan su imperio. Ordena a sus ingenieros abandonar la construcción de fortalezas. Para levantar centros de curación en las ciudades principales, los trabajadores apilan piedras y preparan hierbas medicinales donde antes se almacenaban armas. El emperador recorre las rutas comerciales, señalando los puntos donde el sol castiga con más fuerza a los caminantes. Bajo su mandato, miles de árboles son plantados a lo largo de las calzadas para ofrecer sombra a quienes recorren largas distancias. Ahsoka supervisa personalmente la excavación de pozos profundos en las zonas áridas, asegurándose de que el agua sea accesible para cualquier viajero. Observa cómo los cansados se detienen bajo el follaje y cómo los sedientos beben de las nuevas fuentes. El guerrero que antes marchaba para conquistar tierras ahora se asegura de que la vida prospere en ellas. Cada hospital terminado y cada árbol plantado marcan una nueva frontera. La ambición de Ahsoka ya no busca expandir el mapa, sino aliviar el sufrimiento de quienes lo habitan, transformando el paisaje del imperio en un refugio constante. El cambio no ocurrió en un día, pero los ojos de la gente fueron los primeros en notar la diferencia. Cuando Ahsoka entra en una aldea, los ancianos ya no se esconden tras las puertas. Los niños, que antes huían al oír el galope de sus caballos, ahora se detienen a observar su paso. El emperador desciende de su transporte y camina entre los mercados locales. Observa a un comerciante que, al reconocerlo, baja la guardia y se inclina con respeto, no por miedo al látigo, sino por gratitud. Ahsoka se detiene para escuchar las quejas de una viuda sobre una disputa de tierras y dicta una resolución justa. Un campesino le ofrece agua de su propio pozo. Ahsoka la acepta y bebe, rompiendo la barrera entre el trono y el pueblo. La transformación es total. El hombre que antes sembraba el terror es hoy recibido como un padre. El tiempo ha erosionado los imperios, pero el sello de Ahsoka permanece grabado en la piedra y en la conciencia de una nación. Siglos después de su reinado, su visión sobrevive en el centro exacto de la bandera de la India. Allí, una rueda de 24 radios, conocida como la rueda de Ahsoka, se despliega en azul profundo sobre el blanco. No es un adorno vacío, cada radio representa un principio de justicia y un paso hacia la rectitud. Cuando el viento mueve la tela de la bandera, la rueda parece girar, recordándole a millones de personas que la autoridad no nace del acero, sino de la voluntad de construir un orden justo. Los artesanos modernos replican este diseño con precisión, manteniendo viva la geometría que el emperador eligió para simbolizar el Dharma. Este emblema, que una vez coronó columnas de piedra en los confines de su territorio, ahora preside los edificios gubernamentales y los documentos oficiales del Estado. Al mirar hacia arriba y ver la rueda ondear, el ciudadano reconoce un legado que trasciende las fronteras de la historia, un recordatorio constante de que la paz es una estructura que debe sostenerse día tras día. La historia de Ahsoka se resume en una lección que desafía el paso de los siglos. Muchos buscaron la grandeza a través de la conquista, acumulando tierras y sometiendo voluntades bajo el peso de la espada. Pero él demostró que ese dominio es efímero. El verdadero poder no reside en la capacidad de doblegar a otros, sino en la fuerza necesaria para dominarse a uno mismo.
Ahsoka eligió frenar su ambición cuando ésta amenazaba con devorarlo todo. Se detuvo, respiró y redirigió su energía hacia la construcción de un mundo más habitable. Dominar los propios impulsos, elegir la calma sobre la ira y la justicia sobre la fuerza, requiere una valentía superior a cualquier victoria militar. Hoy, su vida nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Cada persona posee la capacidad de ser su propio soberano, de silenciar el ruido de la violencia y construir, paso a paso, un legado de paz. Al final, el imperio más difícil de gobernar no es el que se extiende por el mapa, sino el que habita dentro de cada uno de nosotros. La trayectoria de Ahsoka cierra el círculo entre el guerrero implacable y el arquitecto de la concordia. Su vida no es solo un dato en los libros antiguos, sino un espejo donde cada individuo puede observar sus propias elecciones. Al abandonar el campo de batalla, él no dejó atrás un vacío, sino que sembró las bases de una ética que aún guía las decisiones humanas. La transformación que experimentó nos enseña que el cambio no ocurre en un instante, sino en la decisión constante de elegir la construcción sobre la ruina. Cada pozo cavado, cada árbol plantado y cada edicto tallado en la roca fueron actos de voluntad pura. Hoy, su historia nos interpela directamente. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de legado estamos dejando con nuestras acciones diarias. La paz no es un estado pasivo, es una edificación que requiere esfuerzo y vigilancia. Al cerrar este capítulo, queda claro que la verdadera grandeza no se mide por la extensión de los territorios conquistados, sino por la profundidad de la paz que somos capaces de sembrar en nuestro propio camino. La historia de Ahsoka se detiene aquí, pero su eco sigue resonando en cada decisión que prioriza el bienestar común. Él demostró que el cambio no es un destino, sino un ejercicio diario de voluntad. Al elegir la rectitud, transformó el miedo en protección. Hoy, su ejemplo nos recuerda que la paz es una construcción activa, un esfuerzo que requiere atención constante y firmeza. No se trata de borrar el pasado, sino de usarlo para trazar un camino distinto. La lección es clara. El poder más grande reside en la capacidad de detener la violencia. Al final, somos lo que elegimos sostener cuando tenemos el mundo en nuestras manos. Ahsoka nos deja una última certeza: el rumbo siempre puede cambiarse, y la paz es la única victoria que perdura más allá del tiempo. Su legado vive en cada gesto que busca la armonía sobre el conflicto,